Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre. Denle gracias y alábenlo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió, y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta, y sabía que Dios le había prometido, con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos, por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso, se me alegran el corazón y el alma. Mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón, para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto, y así entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo, a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que camina con nosotros para darnos vida nueva con su presencia, y así acompañemos a los hermanos en el camino de la fe. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este tercer domingo de Pascua, cuando nosotros tenemos esta constante presencia del Señor en los relatos de la Escritura. Cristo, recordemos, se aparece una vez, otra vez, de una forma, de otra forma, para que crezca esa fe de sus discípulos, para que crezca su aliento y para que ellos no decaigan en el camino de la fe. La fe es una forma de vida, pero la fe también es la certeza de las cosas que no se ven. Jesús se presentaba, sin embargo, para ayudar esta fe, para que nosotros en el camino de la vida encontremos siempre a Dios, aunque parezca que no está presente. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, queridos hermanos, la vida es un camino, comienza y terminará algún día, y en ese camino encontramos a Dios y a los hermanos. Son los grandes referentes. Qué hermoso este pensamiento que una fieligresa de una parroquia me enviaba hace un tiempo. Pensamiento de San Agustín, que ya lo hemos expresado también nosotros. No podemos llegar a Dios, al que queremos llegar, sin fijarnos en aquel que está a nuestro lado, porque ahí mismo también está el Señor. Y se trata precisamente de esto, ¿no? Hoy encontramos a esta iglesia que predica Pedro, ¿verdad? El día de Pentecostés, cuando ya ha venido el Espíritu Santo, resume toda la iglesia, de toda la historia de Cristo. Un Cristo que muere y resucita según el plan previsto por Dios. Los judíos apreciaban mucho al rey David. Todavía en Jerusalén está la tumba del rey David, una tumba grandiosa, un hombre como de 2,5 metros, por decir que era un personaje muy importante. Entonces Pedro cita a David porque ciertamente habla de esa tumba, pero en cambio la tumba de Jesús no está Jesús en la tumba porque ha resucitado. Esta comparación es fuerte, ¿no? Y este Cristo, que verdaderamente no está en la tumba, se convierte en el caminante. Leemos hoy esta hermosísima narración del camino de Emaús, cuando apesadumbrados, desesperados, decepcionados, los discípulos dicen: bueno, esto se acabó, vámonos a una aldea, la aldea de uno de ellos, Emaús. ¿Y qué sucede? Jesús va en el camino. No lo reconocen porque estaban tan apesadumbrados. A veces me decía alguien: la pena es tan grande, el dolor es tan grande, que ciertamente ni vemos a Dios, que sin embargo sí está. Pero Jesús se revela a través de su enseñanza y sobre todo, queridos hermanos, esto es importantísimo, se revela en la fracción del pan.
Ayer decíamos que caminaba sobre las aguas y no sabían quién era. También a veces en la Eucaristía, ¿qué vemos? Vemos el pan, pero ya no es el pan, es el mismo Jesús. Él está en la fracción del pan, se ha quedado con ellos a la cena y de pronto sus ojos se abren y entonces ellos regresan a Jerusalén a esa hora de la noche. Eran como 11 kilómetros para volver a Jerusalén, pero su vida se ha iluminado por la certeza de la presencia del Señor. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros que tenemos personajes importantes en la historia, en la misma Biblia, pensemos en Abraham, en Moisés, en David, pero por sobre todo está nuestra fe puesta en Jesús. Este Jesús que no está en la tumba. En la tumba no hay nada porque Él ha vuelto a la vida, creemos en Él y sabemos que esta resurrección suya es también garantía de la nuestra. Y la segunda pregunta, ¿en el camino de la vida dejamos que el Señor nos encuentre? Porque a veces diríamos, bueno, este extraño saber quién es, y Él está presente en toda persona que camina. Y sobre todo vamos también a los caminos del mundo, a llevar la presencia de Jesús para que el mundo cambie de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Caminante y le decimos, oh Cristo, por tu misericordia caminas nuestros caminos. Por tu misericordia, aunque los ojos no te distinguen, tú te revelas como aquel que tenía que padecer, entrar en su reino a través de la pasión. Haz que nosotros sintamos esa presencia, que te reconozcamos en el pan compartido, en la fracción del pan de la Santa Eucaristía, y también caminemos junto con todos aquellos que van por la vida decepcionados, desanimados. Gracias, Señor Jesús, Divino Caminante, por invitarnos a ser misioneros, caminantes con nuestros hermanos. Aleluya. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 15, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Sí, hoy el tema es el camino, por este camino de Maús. El camino es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los caminos se caminan. Hay que hacer un camino de fe. Y en ese camino de fe encontramos a muchos que están confundidos, cegados por la tristeza. Imaginemos en este momento a estos tres caminantes, dos que están confundidos pero escuchan, y uno naturalmente que es Él, el Señor, y va a cambiar su tristeza en gozo. Imaginando ese camino, decimos, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción. Hoy queremos, ante todo, recordar. Pedro dice, es que David es importante, pero más importante es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? A mí me da mucha pena estas iglesias que se llaman cristianas, pero no lo son, que solo tienen nombres del Antiguo Testamento, Ebenezer, el Shaddai, el Elim, y la gente que se pone nombres así, Josué, Jonatán, bueno, en fin, el Antiguo Testamento vale, pero no es lo que te hace cristiano, es el Nuevo Testamento. Orar para que se salga de esa ceguera, regresando a pensar que son más importantes los personajes del Antiguo Testamento que Jesús. En segundo lugar, hermanos, pues también nosotros poner el pie en el camino de los demás. De nada vale que tú y yo
humildemente, con sencillez y pecado, tengamos la presencia de Jesús y nos salimos a llevarla a los caminos de los migrantes, de los pobres, de aquellos que tal vez no les falta nada material, pero son pobres de espíritu y también caminan en nuestro lado. Llevar esa presencia a todos estos caminos. Que esto sea posible por María, a la que cantamos siempre ese canto, ven con nosotros a caminar, y que ella nos ayude a encontrar siempre a su Hijo para caminar en el camino de los hermanos. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.